Bueno, de nuevo vamos a continuar el estudio que pues dejamos esta mañana y vamos pues a entender que Dios maravillosamente eh, relató todos los eventos que estamos viendo en este momento, maravillosamente lo reflejó, lo relató en la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer, como decía Edgar, tenemos que escarbar, tenemos que buscar ser diligentes estudiadores de la palabra de Dios, no para enseñarle a Dios, sino para aprender de Dios. ¿Está bien? Nosotros tenemos que tener una actitud humilde, una actitud de respeto cuando abrimos la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Entonces, pues eso, con base en eso vamos a medio tocar un poquito lo que es el Apocalipsis, que fue una revelación que le dio un mensajero a otro mensajero de Dios y de Jesús mismo. Entonces, pues una secuencia como de estudio, de transmisión de un mensaje. ¿Está bien? Para que lo tengan en cuenta, para que lo estudien. No es lo mismo cuando la Biblia habla del mensajero de Jehová al mensajero del Señor. El mensajero del Señor es Gabriel, que es el ángel, y el mensajero de Jehová es Cristo, para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces dice Juan 1:4, Juan a las 7 iglesias, en los versículos primero del 1 al 3 está hablando que Juan recibe la revelación de Jesucristo por medio de su siervo, por medio de su ángel. ¿Está bien? O sea que Juan, quisiera que pronto voy a leerles para que veamos quién le revela a Juan el libro de Apocalipsis. Versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. O sea, Dios le da a Jesús la revelación. Y ahora dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, ¿cuál es el orden? Dios el Padre le entrega al Hijo la revelación. Ahora el Hijo le entrega al ángel, que es Gabriel, la revelación para que se la entregue a quién? A Juan. Muy bien. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea, Juan vio todo lo que escribió en Apocalipsis. Eso es parte de lo que nos habla del santuario. Vamos a ver textos, todo lo que es la dispensación hebrea de antes, digamos que el pueblo hebreo tenía que prepararse para la venida de Cristo, es lo que es la prefiguración o el modelo de lo que describe Hebreos de lo que es el santuario celestial. Por eso, pues, la conversación que tenía César con Edgar de dónde está Dios, Dios está en un santuario real. Y eso lo describe Hebreos, tarea. Hay dos principios para poder leer Hebreos. Tenemos que ir a Levítico. Levítico es el espejo de Hebreos en el Nuevo Testamento. Y para poder entender a Cristo, la obra de Cristo, dónde está Cristo, necesitamos primero entender el libro de Levítico, que habla de lo que era la obra del sumo sacerdote en el servicio del santuario terrenal que se le dio a los hebreos en la muerte del Cordero. ¿Desde cuándo? Desde el principio del tiempo, cuando hubo una muerte de un Cordero en el Edén. ¿Está bien? Ahí se prefiguró, se comenzó a prefigurar el servicio del santuario que recibió Moisés en el desierto, que después lo recibió Salomón y ya se mantuvo en un templo grande y suntuoso, pero el principio es el mismo de lo que recibió Moisés a partir de lo que fue la experiencia de Adán y Eva en el Edén, que hubo la muerte de un animal y pues ya encontramos que fue Jesucristo, que fue un cordero, perdón. Entonces dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Nosotros estuvimos hablando esta mañana de lo que en el Antiguo Testamento hubo imperios que osaron ir en contra de la ley de Dios. Por ejemplo, hablamos del imperio babilónico que fue en contra de qué mandamiento, si se acuerdan. ¿Cuál mandamiento? En el tiempo
en el tiempo, en el tiempo hubo un edicto que se estableció una imagen y que tenían que postrar. ¿Ese mandamiento cuál es? El segundo, que es no hacerse imágenes. ¿Está bien? Los 10 mandamientos los encontramos en Éxodo del 1 al 20, bíblicos. Y el acto de adoración en el tiempo de Babilonia por Nabucodonosor fue para ir en contra del segundo mandamiento, que es no hacerse imágenes. Ahora, viene el siguiente imperio, que es Medo-Persia. Medo-Persia está en el tiempo de Darío y también hace un edicto para ir en contra de qué mandamiento de la ley de Dios. El primero es no tener otros dioses delante de mí, que fue que Daniel se postró ante Dios y la orden era de que no se postraran ante ningún dios. O sea que ha habido 2 veces edictos mundiales que han ido en contra de la ley de Dios. Y tenemos que estar atentos a lo que la Biblia nos dice para que cuando se den eventos de carácter mundial que vayan en contra de la ley de Dios, la palabra de Dios dice que es el último evento en la historia de la humanidad antes de la venida de Cristo. Entonces, en Apocalipsis nosotros encontramos 7 iglesias. Espero que ustedes pues tomen el tiempo para después, pero dice, encontramos muchos 7, ahorita vamos a ver que encontramos 7 iglesias, 7 trompetas, 7 sellos, 7 candeleros, muchos 7. Y 7, 7, 7, 7 referenciados a que es completo, perfecto. Por eso es que Cristo, cuando es el verbo de Dios, cuando está en la creación, ¿en cuántos días completó la obra de la creación? En 7, y el séptimo día descansó. Muy bien. Dice a Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias sea a vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir. ¿Qué es quién? Cristo. Él es. Antes de que viniera aquí a la tierra, dice que era antes de Abraham, y que era porque murió, y que ha de venir porque estamos esperando la gloriosa venida de Él. ¿Está bien? Y los 7 espíritus que están delante de su trono, eso es para que ustedes lean Apocalipsis 1, 2, 3, es que Cristo se está paseando por unos candelabros, por 7 candeleros, pero tiene que ver con un mensaje. Esta mañana hablábamos de los mensajes, Toto mencionó ese tema, que las iglesias son ¿qué? Toto mencionó que las iglesias son mensajeros, usted lo dijo, acuérdese. Muy bien, entonces las iglesias son mensajeros, pero resulta que son mensajeros que tienen que ver con un mensaje que Cristo le dio a su iglesia a través del tiempo. ¿Está bien? Vamos a mirar, dice Juan, Apocalipsis 1:9, yo Juan, que también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación. ¿Dónde está él? ¿Dónde escribió él? Lo aclara, dice, en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla que es Patmos, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Él había sido llevado preso allá porque pues no lo pudieron ni siquiera matar en un caldero ardiente, no sé si lo han leído. A Juan lo intentaron matar en un caldero, eso está en la historia de Josefo, varios historiadores mencionan eso. Y como no lo pudieron matar, como estaba lleno del Espíritu Santo y lleno del poder de Dios, pues lo enviaron a la isla de Patmos. Y en la isla de Patmos es donde recibe la revelación de Apocalipsis, que es el libro de Apocalipsis significa revelación. Y yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Entonces me aclara en qué día fue Él. ¿Cuál es el día del Señor de acuerdo a la Biblia? El sábado. ¿Está bien? O sea, en el día del Señor va Él y en ese día recibe la revelación de Jesucristo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, ¿quién? Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. La trompeta también de Miguel la encontramos en 1 Tesalonicenses y en 1 Corintios 15, que nos habla que con voz de arcángel, con trompeta de Dios, Cristo descenderá del cielo para llevarnos al reino de los cielos. Dice que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo, ¿a qué? A las 7 iglesias. O sea que
el mensaje que le entrega Dios a Jesús, que Jesús le entrega al ángel y el ángel se lo entrega a Juan, es un mensaje que tenía que darse a ¿quiénes? A 7 iglesias. Y enviarlo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora, el tema del mensajero, del envío, significa despachar, significa propiamente un movimiento ordenado en una misión temporal o transmitir o enviar. O sea, cuando el ángel le dice, Jesús le dice, envía el mensaje, es en un orden, en un orden. Y resulta que ese orden que nosotros encontramos en las iglesias, aquí vamos a resaltar, estaba Patmos. Patmos está en el círculo pequeñito, ustedes van a ver un puntico, esa es una isla donde estaba Patmos. Y ahora dice, la instrucción es que envíalo a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y ahí hay un orden. ¿Por qué dio ese orden? Porque resulta que esta es la isla de Patmos y resulta que el camino de correos para llegar a la Odisea comenzaba ¿en dónde? En Éfeso. Entonces, todos los correos que llegaban del mar, de todas las naciones griegas que llegaban a tierra, llegaban al puerto de Éfeso, y de Éfeso se transmitía ¿a dónde? A Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Entonces eso es parte de lo que es la secuencia histórica que tenemos que ver. O sea, está escrito en la Biblia, está profetizado, pero está también físico. O sea, eso era el camino de correo. Resulta que por este lado ustedes ven, aquí vemos, aquí hay montañas y la única manera para pasar de Éfeso a la Odisea era seguir el camino que existía y por eso era que se llamaba el camino de correos. Entonces, cuando Cristo le dice a Juan, escribe a la iglesia de Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis y Filadelfia y la Odisea, estaba describiendo todo lo que iba a ser la dispensación cristiana. Desde el tiempo en que Él está, ¿hasta cuándo? Hasta su segunda venida. Bueno, entonces, la palabra 7, voy a decirles, está 331 veces en el Antiguo Testamento, siendo el libro de Génesis donde más está, con 55 coincidencias. La palabra 7 está 91 veces en el Nuevo Testamento, siendo en el Apocalipsis donde más está, con 54 coincidencias. 7 iglesias, 7 espíritus, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 lámparas, 7 fuegos, 7 lámparas de fuego, 7 sellos, 7 cuernos, 7 ojos, 7 trompetas, 7 truenos, 7 cabezas, 7 diademas, voy a poner aquí el cursor, 7 ángeles, 7 plagas, 7 copas de oro y 7 reyes. O sea, está lleno de 7. ¿Qué nos quiere decir? Pues hay un mensaje que tiene que ver con completo, con estar completos, y está asociado con el número 7. El número 7 representa totalidad. Las 7 iglesias representan 7 periodos sucesivos que cubren la historia del cristianismo en su totalidad, desde el momento que Cristo la establece con su muerte hasta su segundo advenimiento. Por eso es que en Apocalipsis aparece Jesús, el Cordero de Dios, paseándose por en medio de los 7 candelabros, y cada candelabro representa una iglesia. O sea que Cristo ha estado interviniendo, en los sucesos que se han dado en los 7 periodos de la historia del cristianismo, que se expresa en 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia y Laodicea. Muy bien. Entonces, estos son, digamos, básicamente es un esquema de lo que son los 7 candelabros que representan el candelabro de 7 que había en el lugar santo. Y pues esto es, a partir les voy a dar un resumen de esto. Pues es un tema que es un poco extenso por cuestión de tiempo, solamente les voy a dar fechas, y en cada fecha hay eventos asociados con eventos históricos, y por eso podemos determinar los periodos de la historia del cristianismo.
Éfeso va del año 31 al año 100, Esmirna del año 100 al año 313, el año, bueno, aquí les puedo dar un poquito de información. El año 100 es cuando el último de los apóstoles muere, que es Juan, y termina la iglesia de Éfeso, que es la iglesia del primer amor. Ustedes pueden encontrar en la descripción de Apocalipsis 1 al 3, encuentra un encomio, encuentra una exhortación, encuentra una reprensión y encuentra un llamado a un arrepentimiento de cada una de las iglesias, excepto en Filadelfia. Esmirna va del año 100 al año 313, aquí el edicto de Milán por parte de Constantino, en el cual se dio el reconocimiento del cristianismo en el mundo entero, en el mundo pues que Roma estaba en poder de todo el mundo conocido en ese momento. Pérgamo va del año 313 al año 538, aquí es cuando un poder absolutista aparece y lo vamos a ver ahorita. Tiatira aparece el año 538 a 1517, aquí el año 1517 es cuando aparece el movimiento de reforma con Lutero. El año de 1517 a 1755 es cuando aquí ustedes van a encontrar dentro de lo que son las descripciones de los sellos y las trompetas, un evento que tiene que ver con un terremoto que fue el terremoto de Lisboa en el año de 1575. Y luego aparece el año 1555 a 1844, cuando se finaliza la profecía de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Acuérdense que dice, y hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado, es el santuario celestial, y tenía que hacerse lo mismo de lo que fue el santuario terrenal en el día de expiación. O sea, el día de expiación típico es lo que hacía el pueblo hebreo cada año, una vez al año, en el cual se purificaba el santuario. Pero el santuario celestial comenzó a ser purificado cuando la profecía de Daniel 8:14 se cumple. Eso es una tarea para que ustedes por favor la investiguen. La profecía de las 2300 tardes y mañanas comienza en el año 457 antes de Cristo y termina en el año de 1844, cuando Cristo pasa de su obra del lugar santo al lugar santísimo. Eso es parte de lo que tenemos que correlacionar Daniel y Apocalipsis para poder encontrar estas fechas. Y la Odisea viene desde 1844 hasta nuestros días, o sea, viene hasta la venida de Cristo. Ahora, estas son las 7 iglesias, Apocalipsis 1 al 3, ¿está bien? Y esto, aquí encontramos dentro de esta historia, dentro de estos libros, dentro de estas iglesias encontramos la presencia de los hijos de obediencia y de los hijos de desobediencia, aquellos que durante todo el proceso de la historia del cristianismo, acuérdense, Cristo se va, pero no terminó la persecución con Cristo, siguió, y nomás en el año 100, antes del año 100 se habían dado varias persecuciones, en el tiempo de Esmirna se dieron muchas persecuciones y ya fueron menguando hasta cuando vino Constantino y declaró al imperio romano como cristianizado. Pero hubo muchas persecuciones y no paró ahí. En la iglesia de Tiatira, que es el año correspondiente a todo lo que fue el inicio de la hegemonía del sistema papal, hasta el tiempo de 1844 estuvo presente la Inquisición. Ustedes han escuchado hablar de las cruzadas, de la Inquisición. Todo eso fue parte de lo que está en la experiencia de la iglesia de Tiatira y la iglesia de Sardis. Y pues hay un libro que yo les compartí a ustedes, que es el libro de la gran controversia. Creo que pues César no lo tiene, pero se lo voy a compartir. ¿Lo han leído? Léanlo, porque ahí van a encontrar ustedes todo lo que es la secuencia de eventos históricos desde el tiempo de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70, hasta la venida de Cristo. O sea, es como un recuento histórico de eventos que ustedes pueden confirmarlos en la Biblia. A ustedes que están aquí de visitas les vamos a hacer la entrega de ese libro para que lo estudien. Y vamos a mirar, por ejemplo, un evento en el año 313. ¿Qué sucedió en el año 313? Vamos a mirarlo. Dice, esto está escrito por Christianity Today, 313, el edicto de Milán.
El acuerdo desplazó al cristianismo de ser una secta ilícita y perseguida a ser una religión bienvenida y pronto dominante del Imperio Romano. Salió de una reunión cumbre de 2 hombres en la ciudad de Milán, en el norte de Italia, en enero del año 313. Los 2 hombres eran los emperadores romanos Constantino gobernando Occidente y Licinio el este. Y después del fracaso de la gran persecución iniciada por los emperadores Diocleciano, está hablando de las persecuciones a los cristianos, y Galerio en el 303-304, la iglesia cristiana había comenzado a recuperar su estabilidad. Entonces, eso es el tiempo en el cual estamos en la iglesia de Éfeso, Esmirna, de Esmirna. Dice, en primer lugar decidieron asistir a la reverencia tributada a la divinidad. Esto requería que una garantía de plena libertad religiosa para los cristianos, colocándolos a la par con aquellos que seguían otras religiones. Esto aparentemente suena bueno, sin embargo, después de ese edicto de Milán, vino algo que tuvo que ver con la ley de Dios. Y eso fue en el año de 321. Constantino decreta Día del Sol como día de descanso. En este día, en el año 321, Constantino decretó el Día del Sol como un día de descanso. El emperador romano Constantino I, conocido en la historia como Constantino el Grande, puede ser considerado como uno de los gobernantes más influyentes. Esto está del History Channel. De mayor impacto en la sociedad moderna de cualquier líder romano, porque fue Constantino quien jugó un papel decisivo en la conversión del Imperio Romano al cristianismo y que por lo tanto determinó el destino cultural y religioso de Europa y más allá. O sea, él en el año 321 estableció el Día del Sol como el día de descanso. Dice, su adopción a la fe cristiana durante su reinado de 30 años como emperador está envuelto en un misterio. Parece que él se convirtió, pero fue debido al tema que había muchas peleas, muchos conflictos entre todos los cristianos, había las persecuciones, y lo que él quiso para acaparar todo el beneficio fue convertirse al cristianismo. O sea, se convirtió en hombre, pero no de fe, o sea, no de corazón. En el 313, Constantino hizo un pronunciamiento enormemente significativo, dijo que los ciudadanos debían poder practicar la religión de su elección, pero 21 años después habló del tema que pues tenía que se impuso un día asociado con adoración ¿a quién? Al sol. Bueno, dice, el proceso gradual hacia la tradición cristiana, el proceso gradual hacia la tradición cristiana y el ritual se puso de relieve en el año 321, o sea, hasta ese momento las iglesias venían soportando su fe en la palabra de Dios, pero cuando se convierte el paganismo al cristianismo, se introdujo el paganismo dentro del cristianismo, y lo que se comenzó a hacer fue basar la fe de las personas en la tradición y en el ritual. Esto lo está diciendo una página histórica de History Channel. Dice, el proceso gradual hacia la tradición cristiana y el ritual se puso en relieve en el 321, cuando el 7 de marzo Constantino decretó que Dei Solis, o el Día del Sol, debía ser observado como un día universal de descanso. La observancia piadosa del Shabbat fue importante para expresar agradecimientos para el trabajo de Dios y mostró deferencia a la afirmación de que Dios descansó en el 7º día de la creación. Entonces aquí tenemos ya un conflicto. ¿Qué conflicto vemos aquí? Aparece el cristianismo paganizado por medio de Constantino, lo introduce en el cristianismo y dicen, ¿sabe qué? El día del sol ahora va a ser el día de descanso. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el día de descanso es el 7º día, no el primer día de la semana. Y la introducción del paganismo en el cristianismo, quitando ese principio bíblico, es un ataque ¿a qué mandamiento? Ustedes que son estudiosos de la Biblia. Bueno, la tradición cambió el 4º mandamiento y lo puso como santificar las fiestas, pero ¿cómo encontramos ese mandamiento en la Biblia? El 4º mandamiento, que comienza con la palabra, no,
Curioso, ¿no? Que el mandamiento más olvidado comienza con la palabra acuérdate. Vamos a verlo. Acuérdense, la primera tabla define el amor hacia Dios. La primera tabla que se entregó a Moisés define el amor de Dios hacia el amor del prójimo hacia Dios. Y ahí están contenidos los 4 primeros mandamientos. Y resulta que el 4.º mandamiento dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, vamos a leerlo. Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra en él. Acuérdense que estamos viendo los colorcitos, ¿no? La simiente obediente va a hacer eso. Pero el 7.º día es el sábado de Jehová tu Dios. Aquí está hablando ¿quién? Dios está hablando a través de Moisés. O sea, le está dando las tablas, le está diciendo, estos son los mandamientos de Dios. ¿Por qué le dio los mandamientos de Dios? ¿Por qué se los dio a Moisés? Porque ellos duraron 430 años esclavos ¿en dónde? Y se les olvidó ¿qué? La ley de Dios. Y para recordarle la ley se le entregó un ejemplo de que la ley de Dios está desde la creación. Este mandamiento lo encontramos ¿en dónde? O sea, el tema dice, hizo Dios, dice, porque en 6 días hizo Dios Jehová el cielo y la tierra. O sea, Dios en el 6.º día hizo. Y el mar y todas las aguas y todo lo que hay en ella. Y reposó. Esto fue lo otro que él hizo en el 7.º día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. O sea, hizo 4 cosas en ese día. Hizo la tierra, terminó la obra de la creación. Reposó, bendijo y santificó. ¿Está bien? Pero resulta que eso ¿dónde lo encontramos? Lo vamos a encontrar, ahorita lo vamos a leer, se encuentra desde Génesis. Génesis, cuando Dios termina la obra de la creación, exactamente hizo esas 3 cosas. Termina la obra, reposa, santifica y bendice el sábado. Y resulta que aquí no hay judíos. ¿En el Edén había judíos? No, ni siquiera había aparecido Abraham. No había ningún judío, estaba Adán y Eva, y a él les entrega la ley. Por ejemplo, para que ustedes sepan que la ley de Dios era conocida, Dios se la transmitió a ellos verbalmente, no existía físicamente, pero en el tiempo señalado tuvo que entregársela porque se les había olvidado. Un ejemplo, que la ley de Dios estaba antes de Moisés, que supuestamente le dicen la ley de Moisés, y resulta que no, ni siquiera Moisés la escribió. Dios se la da a Moisés y Moisés se la entrega al pueblo. Pero ¿qué pasó cuando bajó Moisés y vio semejante bacanal? Las rompe, pero de la impulso y de lo que vio Moisés, pues rompe las tablas, pero ese no era el propósito de Dios. Pero bueno, Moisés cometió el error, pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué le dijo a Moisés? Lábrate otras 2 tablas como las primeras y yo, o sea, Dios, volveré a escribir las tablas de la ley. O sea que Moisés no tuvo nada que ver con un punto y una tilde de la ley para que Cristo cumpliera lo que dijo, se cumpliera lo que Cristo dijo, que el cielo y tierra pasarán, ni una tilde de la ley va a pasar. O sea que este mandamiento hace parte de los 4 mandamientos que es la relación del hombre ¿con quién? Con Dios, y yo no puedo alterar eso. Pero si Constantino en el año 321 me dicen, ¿saben qué? El día de descanso va a ser el Dei Solis, que es el día del sol, pero resulta que el paganismo guardaba ¿qué día? El día del sol, que es el primer día de la semana. Este es un libro que se llama Los Imperios de la Biblia, de A.T. Jones, que describe muy bien todo lo que es el tema del paganismo a través de todas las culturas. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, los dioses que mencionó aquí nuestro compañero, que yo le dije, Horus, Atón, todo eso hace parte de un conocimiento antiguo, oculto, de la adoración pagana solar, que se introdujo en el cristianismo, ¿en qué año? En el año 321, ¿por medio de quién? De Constantino. O sea que Constantino le metió un mico
a la ley de Dios y todo el cristianismo le metió un elefante. Y resulta que el cristianismo ni siquiera sabe por qué está guardando un día que es un día que no es bendecido, santificado y honrado por Dios. Entonces, les dejo esto para que ustedes después van a ir, pero voy a leerles solamente una partecita que dice: la idolatría de las naciones, este culto a la naturaleza, siempre y en todas partes se ha centrado ¿en qué? En el sol. Es casi imposible encontrar en la historia del mundo una forma de idolatría que no esté conectada con el culto solar. Y en casi todas las naciones el culto al sol ha sido el culto principal, luego este puede ser descrito como el culto universal. Y empieza la descripción: Babilonia y Asiria se llamaba Bel Shammaz. Entonces cuando ustedes encuentren un nombre, Bel, Shammaz, Ra, Osiris, Armón, Atón, Baal, Melchar, Chemez, Adonai, Moloch, Tamuz, Elógabolo, Baal Peor, Quemos, Hormuz, Mitra, Atis, Adonis, Apolo, Baco, Hércules, todo está asociado ¿con qué? Con culto solar. Y vemos que eso ha sido, para que tengamos sentido todo lo que es la historia de la humanidad, resulta que Daniel 2, el sueño que tiene Nabucodonosor, en el cual describe una imagen que soñó Nabucodonosor, la interpretación la da ¿quién? Daniel. Describe la historia desde el tiempo en que está Daniel en el imperio babilónico hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, la imagen es una cabeza de oro, que es el imperio babilónico, los pechos de plata, pecho de plata y manos de plata es el imperio medo-persa. El vientre de bronce y los muslos de bronce es el imperio griego. Las piernas de hierro es el imperio romano. Los pies de hierro mezclados con barro es la división del imperio romano hasta nuestros días, porque la visión la visión permite que haya una piedra que cae en los pies, o sea que esa piedra va a caer en este tiempo, y esa piedra es la segunda venida de Cristo. Cristo es la roca, Cristo es la roca, Cristo es la montaña. Eso dice Daniel 2, que una piedra se convirtió en una montaña. Eso es el restablecimiento de Cristo aquí en la tierra, del reino de los cielos, pero después de los 1000 años, cuando sea purificada y sea transformada la tierra. Esto es el culto idolátrico universal a la naturaleza centrado en el sol. O sea, cuando me digan, y ese mismo texto histórico lo dijo, Constantino dijo, el Dei Solis, el día del Señor, ya va a ser el primer día. Se cambió, pero eso va en contra de la palabra de Dios. Eso es parte de lo que quiero que entendamos. ¿Qué sucedió en el año de 1517? ¿Qué conocemos de la historia? Un 31 de octubre del año de 1517, ¿qué sucedió? Bueno, lo conectamos los dos. Resulta que el 31 de enero era, de octubre, era la antesala al Día de los Muertos, que es una fiesta pagana. Y resulta que Lutero aprovechó, sabiendo que venía toda la gente de todas las comarcas a celebrar esa fiesta, ¿el que hizo? Clavó las tesis en Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Esas 95 tesis establecían en las bases del principio de Hebreos 11.1, que dice, el justo por la fe vivirá. Es Hebreos 11.1, ¿sí? Por favor me lo confirman. Pero esa fue la base para poder establecer la base del protestantismo. ¿Qué hizo el protestantismo? Este es de un libro de la Gran Controversia que ustedes lo van a recibir. Habla de toda la historia de lo que ha sido la intención de Dios, que el pueblo de Dios tenga aquel libro. La Biblia, la palabra de Dios. Durante mucho tiempo, por un sistema que pues se ha querido oponer a los que es la verdad bíblica, mantuvo y reprimió y quitó y mutiló y adulteró. Toda persona que tenía una Biblia era lanzada ¿a dónde? A la hoguera. Pero con el movimiento de reforma vino la oportunidad para que cada uno de nosotros, ustedes tienen una Biblia en sus manos ahorita por el movimiento de reforma. Dice, al mismo tiempo que Lutero daba la Biblia al pueblo de Alemania, porque Lutero la transcribió al alemán, se la entregó al pueblo y el pueblo se despertó. Tyndale era impulsado por el Espíritu de Dios a hacer otro tanto en Inglaterra. Ya había una versión previa que es la Biblia de Wycliffe,
Claro, claro. O sea, una cosa es solamente yo escucho y acato, y otra tengo la oportunidad de yo mismo revisarlo. Y que usted no podía confirmar nada de lo que decía porque usted no tenía la base. O sea, usted iba e incluso las misas o lo que se daba, la lectura de la Biblia se daba en qué? En latín. Y lo daba a la espalda del pueblo. O sea, era tanto el desconocimiento de la gente que la gente no sabía que iban allá por tradición. Pero con Lutero se dio ¿qué? La Biblia al mundo entero. Porque pues antes de eso, lógico, en Inglaterra pues estaba Knox, Tyndale, Wycliffe empezando a traducir en inglés, pero se dieron casi que simultáneo. Dice aquí, en el año de 1516, un año antes de que apareciera la tesis de Lutero, había publicado Erasmo su versión greco-latina del Nuevo Testamento. Y dice aquí más adelante, en su gran mayoría el vulgo permanecía apartado de la palabra de Dios. Pero por medio de la obra de Lutero, de Tyndale, toda la Biblia fue esparcida en todo el mundo. Después en los Países Bajos, se empezó el despertar en los Países Bajos, en Francia, y comenzaron a leer la Biblia ellos mismos. Del Nuevo Testamento primero, del griego, del griego, del griego al alemán. No, pero Lutero la hizo del griego. Del griego al alemán. Sí, señora. Por eso dice aquí en su versión grecolatina del Nuevo Testamento, pero, o sea, lo que pasa es que la grecolatina es que estaba la versión, digamos, las dos, griego y latín en el mismo libro. Sí, pero los reformadores lo que hicieron fue traer la versión griega, que era una versión sin traducir de los escritos, digamos, el Antiguo Testamento estaba en hebreo y el Nuevo Testamento estaba en griego, y eso fue lo que hicieron ellos, tomaron los textos originales y comenzaron la traducción porque la versión en latín tenía muchos errores, por eso lo dice aquí, dice, la Biblia de Wycliffe había sido traducida al texto latino que contenía muchos errores, dice. Tyndale iba a completar la obra de Wycliffe, o sea, traducir, al dar a sus compatriotas la Biblia en su propio idioma. Entonces, este es de un libro que se llama La Gran Controversia y ahí están todas las referencias históricas. El libro que usted va a recibir, César. Elena White. Ella es escritora norteamericana, es la escritora más influyente en la historia de Estados Unidos, ustedes la pueden buscar. Tiene una placa en el Congreso de los Estados Unidos como la escritora más influyente de la historia de Estados Unidos. Es la escritora más traducida. Bueno, para que lo vean. Pero pues ahí en ese libro están todas las referencias. De corte protestante. Pues más que protestante, histórico. Pues que tiene todas las bases de la historia. Esta es una referencia, digamos, todos los protestantes, toda la reforma dio la oportunidad para que las personas pudieran estudiar la Biblia. Y eso les abrió las profecías de Daniel, les abrió las profecías de Apocalipsis y ellos comenzaron a entender quiénes eran los protagonistas de esos libros. Esta es una página que es una página luterana de la iglesia luterana. Y en esa página hay un resumen muy bueno, ustedes pueden encontrar en esta dirección, ustedes pueden buscar allá. Y aquí encontramos en uno de los apartes, dice la Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri, y aquí dice algo muy importante. A ver, esto quiero aclarar, esto no es nada personal contra nadie, esto es historia. Y quiero presentar la historia para que ustedes investiguen y ustedes hagan la tarea para que ustedes hagan y busquen sus propias conclusiones, ¿está bien? Pero eso es porque la luz se dio a todo el mundo, ahora usted tiene su Biblia, tiene su concordancia bíblica y empiece la tarea de estudiar la historia, la profecía y todos los eventos que tengan que ver con un soporte sólido de lo que es un estudio bíblico, ¿está bien? Ustedes pueden usar la historia, la concordancia de Strong, hay unas, al final les puedo dar una página donde ustedes pueden bajar unas Biblias con todos los números de referencias del hebreo y del griego para que hagan su propia investigación, ¿está bien? Entonces solamente les voy a dar esto como una base, pero esto es una cosa que se tiene que dar a nivel de entendimiento y de interpretación histórica profética, o sea, aquí no hay nada personal, esto no es nada contra ningún sistema, sino es la Biblia hablando y la historia hablando y la profecía juntando la historia y la Biblia. ¿Está bien? Entonces, esto es un estudio
que usted, esto es una abrebocas de lo que usted tiene que investigar por su cuenta. ¿Está bien? Entonces, este mismo documento que es de la Iglesia Luterana, que es una iglesia protestante, dice lo siguiente: interpretación de los reformadores del anticristo. Resulta que usted va a encontrar la referencia de antes de la reforma, durante la reforma y después de la reforma, de quién era el anticristo. Vamos a mirar, por ejemplo, una de las que aparecen aquí, interpretaciones antes, durante y después, son como 7 hojas de todos los reformadores, de todo lo que pensaban ellos a partir del estudio. Como tuvieron la Biblia en sus manos, comenzaron a estudiar los libros de Daniel y Apocalipsis, que era algo que no se quería que se estudiara. Vamos a mirar aquí, por ejemplo, Martín Lutero, que pensaba de quién es el anticristo. Entonces, vayamos aquí, acuérdense, esto no es nada personal, sino esto es historia, eso es lo que creían ellos. Aquí lo que está en inglés: el anticristo es el Papa. La abominación desoladora de Daniel es el Papa. El cuerno pequeño de Daniel 7, de Daniel 8 es el Papa o Roma. El hombre de pecado es ¿quién? El papado. La bestia, Apocalipsis 13, del 1 al 10, es el papado. La ramera de Apocalipsis 17 y Babilonia, Apocalipsis 17, ¿qué es? El papado. Y todos ellos tenían esta interpretación. Eso bueno que hubiera antes advertido que no iba a ser una posición personal. Sí, es que el tema aquí no es atacar a nadie, sino esto es historia. Solamente yo estoy mostrándole la historia. Y resulta que para atacar esa posición de la interpretación protestante de quién era el anticristo, el hijo de perdición, la ramera, porque esto es historia, ustedes pueden encontrar libros, por ejemplo, de Wycliffe, de Lutero, de Calvino, de Knox, están mencionando el anticristo señalando a qué poder. Pero pues todos los protestantes van a hablar de esa manera. La historia, por eso le digo, la historia, estoy hablándole de la historia y de lo que pensaban los protestantes, los reformadores. ¿Está bien? Pero vamos a seguir, vamos. Exacto, pero resulta que nosotros tenemos que ver qué características vamos a encontrar en este poder que nos identifique. Si un poder es capaz de cambiar, adulterar, por ejemplo, le pregunto, ¿cuál es su nombre? Janet, ¿usted puede cambiar la ley de Dios? ¿Por qué no? Porque la ley de Dios ya está establecida. ¿Y qué pasaría si usted la cambia? Si yo la cambio, ¿usted qué me diría a mí? ¿Que soy un qué? Si Cristo dio la ley, ¿yo cómo me llamaría? Un pecador o un anticristo. Porque estoy cambiando la ley de Dios, estoy supuestamente diciendo yo tengo más autoridad que la Biblia. Y eso es un anticristo. O eso es lo que habla la Biblia. Para yo poderles traer este resumen, yo le tengo a toda la historia de Daniel y Apocalipsis que me describe qué hizo el cuerno pequeño, qué hizo el hombre pecado, la bestia al mar, la gran ramera, para ser llamada como eso. ¿Está bien? Por eso le digo, no es nada personal. Pero vayamos a los hechos. ¿Esto qué sucedió? ¿Quiénes prendieron la hoguera? ¿Quién la prendió? Roma. Resulta que cualquier persona que se oponga a ese poder era llevado ¿a dónde? A la hoguera. Incluso, por ejemplo, Galileo Galilei y Copérnico dijeron que la Tierra era ¿qué? ¿Y qué les pasó? Les tocó retractarse porque si no lo iban a quemar. Pero, pues, eso es parte. Y cualquiera que osara ir en contra de la autoridad de Roma era llamado un hereje y era quemado. Dice, este texto es un texto incluso escrito por católicos. Dice, la iglesia, esto está tomado de Alfred, aquí está la referencia, rector del Instituto Católico de París, 1907, páginas 182-183, dice: y asociado con todo lo que fue el periodo de la Inquisición, de las hogueras, ustedes pueden buscar toda la historia, por favor documentense qué pasó con la Inquisición, quiénes estaban detrás de la Inquisición, y eran los jesuitas, con sus ejercicios espirituales. La Iglesia Católica respeta la conciencia y la libertad, no obstante, cuando se enfrentan a la herejía, ella no se contenta con la persuasión. Los argumentos de un orden intelectual y moral parecen a ella insuficientes.
Ella, refiriéndose a la Iglesia Católica, al sistema como tal, recurre a la fuerza, a los castigos corporales, a la tortura. Ella crea los tribunales como la Inquisición. Ella llama a las leyes del Estado para ayudarlos si es necesario a ella, perdón, y si es necesario ella alienta una cruzada o una guerra. Entonces, ¿quiénes estuvieron detrás de las cruzadas? Pues Roma. Y pues allá toda la historia de las guerras con los musulmanes. Especialmente actuó de este modo en el siglo XVI con respecto a los protestantes. Acuérdense, los protestantes aparecen en el siglo XVI, pero desde el siglo XI está la Inquisición operando. A todo aquel que se oponga a Roma era quemado, era totalmente aniquilado. Dice, para predicar con el ejemplo, para convertir a la gente por las misiones elocuentes y santos, encendió en Italia, en los Países Bajos y sobre todo en España, las hogueras funerarias de la Inquisición. Hay un libro muy bueno escrito por un inquisidor español que se llama La Inquisición, la historia crítica de la Inquisición española de José Llorente. Búsquenlo porque es un libro excelente que le va a la descripción desde el siglo I, desde el siglo de la iglesia de Éfeso hasta cuando se quita la Inquisición, incluso pues la Inquisición supuestamente se acabó, pero siguieron los reyes, siguieron los papas, acabando y asesinando a millones de personas. Ese libro fue escrito por un inquisidor que tuvo acceso a todos los registros de la Inquisición en España. Y pues describe toda la historia de lo que fue la Inquisición en los otros países. Entonces, yo les dije a ustedes que un edicto global viene de los hijos de desobediencia contra los hijos de obediencia y tiene que ver con lo que está descrito en Apocalipsis 13 del 15 al 17 y en Apocalipsis 14 del 9 al 10. Entonces, no voy a entrar mucho en detalle, solamente me voy a enfocar a lo que dice la Biblia sobre la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? Pero para poder identificar la marca de la bestia, ¿yo qué debo identificar primero? Bueno, la bestia, y después de que identifique la bestia, ya voy a saber qué es la marca de la bestia. Pero antes de identificar la marca de la bestia, yo necesito saber lo que dice la Biblia de lo opuesto, porque la marca de la bestia es una falsificación de un sello dado ¿por quién? Por Dios. Entonces yo tengo que saber qué es el sello de Dios para saber qué es la marca de la bestia. Dice Apocalipsis 13:15, y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia. Esto pues no voy a entrar en detalle, pero pues es el protestantismo apóstata, para que la imagen de la bestia hablase, e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Y hace que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Para que yo pueda entender que nadie pueda comprar o vender, yo antes de eso debo haber identificado ¿qué? La marca. ¿Qué es la marca? ¿Y quién es la bestia? Pero ya lo vimos con la interpretación de lo que dicen los protestantes. ¿Quién es la bestia? Roma. Para los protestantes basados en la historia. Muy bien. Pero pues vamos a ver qué tiene que ver eso con la ley de Dios. Acuérdense que todo aquel que cambie la ley de Dios, acuérdense que estamos de sistemas. Es un sistema. Y ese sistema tiene esas características, Antonio. Entonces, no es uno solo, sino son toda la historia de ese poder que está asociado con esto. Por eso le digo, vamos a ver qué entidad es la que va a cumplir eso. Y si es la que cumple lo que decían desde el tiempo de la Reforma, pues hay una cosa que es necesario entender, que es la marca de la bestia. O sea, ¿qué significa la marca de la bestia? Porque muchos dicen, no, si la marca de la bestia, unos hablan de chips, hablan del código de barras, hablan de todo eso va a ser parte de un proceso de control para que nadie pueda comprar o vender. Pero no es la marca de la bestia, porque la marca de la bestia es espiritual. Así como el sello de Dios es espiritual. Pero el control
se va a establecer con código de barras, con reconocimiento facial, con digitalización de todo el sistema. Ustedes, por ejemplo, ya tienen que entrar a todos lados, ya los están rescaneando, registrando para entrar a Estados Unidos. En China está puesto el sistema de control se llama de score, o sea, que le ponen un puntaje a las personas. ¿Sabían eso? En China ya está establecido ese sistema, pero bueno, es un sistema de control, pero lo que me interesa a mí es poder identificar la marca de ese poder, porque dice, el que reciba esa marca en su mano derecha o en su frente, aquí tenemos que aclarar, mano derecha tiene que ver con laboriosidad, o en su frente tiene que ver con la parte consciente, con lo que yo pienso, con lo que yo decido. Va a haber dos cosas, a uno les va a convenir porque no van a poder comprar ni vender, y a otro grupo es porque están definitivamente diciendo, esto es lo que yo quiero, o sea, es una decisión personal, es un tema de que yo busco, o sea, yo con mis actos estoy definiendo mi salvación, ¿sí o no? Más o menos de lo que le alcancé a capturar algo de los cambios de Edgar. Entonces dice, y solamente van a poder comprar el que tenga la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. No me voy a enfocar ni el número de su nombre, ni el nombre de la bestia, sino solamente en la marca. Pero si me habla de la marca de la bestia, pues entonces el nombre de la bestia tiene que ver con la marca de la bestia, pero por eso les digo, solamente me voy a enfocar ¿en qué? En la marca. ¿Está bien? Y todo aquel que no reciba esa marca no va a poder comprar ni vender. Pero en Apocalipsis 14:9, el mensaje del tercer ángel que se está proclamando a todo el mundo, está diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Y qué es el vino de la ira de Dios? Por favor, César, búsqueme Apocalipsis 15:1 y Edgar, búsqueme Apocalipsis 16:1. Ahí vamos a identificar qué es la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Apocalipsis 15:1, ¿qué dice? Viene el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces, ¿qué es la ira de Dios? Las 7 postreras plagas. ¿Y qué dice Apocalipsis 16:1 como segundo testigo? Decía desde el templo los 7 ángeles, y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Muy bien, que se derrama sin misericordia a todos los habitantes. Entonces, si yo digo aquí que el que recibe la advertencia, este poder asusta al mundo. Está escrito en Apocalipsis 13:15 que este poder iba a asustar a todo el mundo. Si usted no compra y no vende, si usted no se pone la marca de mi autoridad, usted no va a poder ni comprar ni vender. Pero ¿qué dice Dios? Si usted se deja poner esa marca, usted va a recibir las plagas. Entonces, muerte por ambos lados, Antonio. ¿Qué hacemos? Este poder me dice, si usted no recibe la marca, va a morir. Y el poder de Dios dice, si usted recibe la marca, va a morir. ¿Qué muerte voy a escoger yo? Pues este poder de Apocalipsis 13:15 me dice, puede ser que yo muera temporalmente, pero, o sea, digamos, a ver, aclaro. Este poder dice, si usted no recibe la marca, va a morir. Pero resulta que yo, si decido seguir a Dios, puede ser que muera temporalmente, pero voy a vivir eternamente. Correcto, pero o vida espiritual o vida física. Entonces, el primer poder me va a dar vida física, me va a dar bienes materiales por ahora, pero voy a recibir la muerte eterna o la muerte espiritual. Y el otro grupo, ¿qué va a hacer? Pues dice, puede ser que reciba la muerte física temporal, pero ¿qué va a recibir? La vida eterna. ¿Cuál muerte queremos o cuál vida queremos? Entonces, por eso esta mañana leíamos un texto que dice que es preferible la muerte antes que transgredir la ley de Dios. Debe ser el lema de todo cristiano. O sea, yo prefiero, si a mí me dicen, tome esta arma y vaya a mate a tal persona, ¿usted lo hace, Janet? Y entonces, si no, aquí la vamos a pasar al papayo.
eso significa que yo debo tomar la decisión de decir, máteme, porque yo prefiero obedecer a Dios antes que a quién. ¿Dónde está escrito este texto? Hechos 5:29. Pedro le dijo a los fariseos, le dijo, por tanto es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el hombre me dice una ley humana que me cambie el día de guardar, ¿yo qué debo hacer? ¿Obedecer a quién? Antes que a los hombres. Ese es el conflicto que se va a dar, y por eso les mostré las evidencias de conflictos mundiales que se dieron en el tiempo de Babilonia, en el tiempo de Medo Persia, y resulta que en la profecía bíblica me habla de una Babilonia espiritual que va a surgir en el tiempo, pero ya la identificamos como quién, o el protestantismo la identifica como quién, como Roma papal. Bueno, entonces, si yo logro identificar que Roma ha hecho un cambio a la ley de Dios, y dice que eso es la marca de autoridad de ella, significa que esa marca es de quién, de la Iglesia Católica, contrario a quién, a la palabra de Dios, o sea que vamos a confirmar lo que estamos buscando. Entonces, aquí están claros los dos puntos. ¿Está claro el principio? ¿Sí o no? ¿Qué dice Apocalipsis 14:9? Aquí ya vimos lo de arriba. Apocalipsis 14:9, ya lo vimos. Él también beberá el vino de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios, Janet? De los dos textos que leímos, Apocalipsis 15:1 y Apocalipsis 15:1 y Apocalipsis 16:1. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Su nombre? Nedi, ¿qué es la ira de Dios de lo que escuchamos? Las 7 postreras plagas. O sea, el que reciba la marca de la bestia va a recibir la muerte eterna, a pesar de que pueda vivir temporalmente, y va a recibir las 7 plagas postreras, que es muerte eterna. Aquí lo que está en juego es el tema de la muerte eterna o de la salvación eterna. O sea que es un tema de salvación, César. Claro, es un tema de salvación urgente, y eso era lo que... Por ejemplo, en la 1 Corintios 13 habla del himno al amor, ¿no? Que todo será juzgado en el amor. En el amor. Y no, pero es que también está el otro texto que dice, el que ama guarda los mandamientos, y permanece el amor de Dios. O sea, el amor no descarta la obediencia. Si hay amor, yo no voy a hacer el mal. Y su merced va a guardar la ley, ¿sí o no? O no. Si su merced ama al prójimo, ¿lo va a matar? No. Si su merced ama al prójimo, ¿lo va a mentir? No. Si su merced ama al prójimo, ¿le va a robar? No, porque está el amor. Mi amor cumple todos los mandamientos. Claro, amén, y no necesita ley. Lo que Edgar mencionó del semáforo. Si yo estoy ante un semáforo, ¿qué hago? ¿Me pongo a pelear con el semáforo y digo, no, la ley no es válida? Y entonces arranco y cojo y ¿qué pasa? Puedo matar a alguien, me puedo matar a mí, puedo acabar con la vida de un niño. El semáforo no es el problema, es la interpretación del semáforo. Si está en rojo, ¿qué debo hacer? Paro. Si está en amarillo, paro también. Ahorita ya están cobrando eso, ¿no? Tiene usted que parar en amarillo, para que lo sepan. Si está en verde, adelanto. ¿Y cómo, si nosotros entendemos ese principio de los semáforos, por qué hay tanto conflicto con la ley de Dios? Si es básica. Ahorita estamos llenos de leyes, pero ustedes vayan a la historia hacia atrás, hay menos leyes. Por ejemplo, el Código Hammurabi, que es un código escrito por un rey en Babilonia, tiene 200, creo, uy, me asustó, 287 leyes. Y ese código fue escrito para el año 700, 800 antes de... No, perdón, eso fue en el código más o menos como en la Babilonia antigua, son como el año 1100, 1200 antes de Cristo, y tenía 287 leyes. Y si empezamos a ir más atrás, vamos a ir al origen de toda ley, que es la ley de Dios, que tiene 10 principios fundamentales. Todo el código romano... ¿Y cuántas leyes? Tú lo encontré. ¿Y leíste cuántas leyes? ¿200? ¿Y cuántas leyes tenía, Edgar? El original está en París y hay una copia en Pérgamo. Pero tiene 200, ¿te acuerdas el número de leyes? 287 leyes, si no estoy mal. Y de para atrás hay menos leyes.
Ahorita estamos llenos de leyes, se cambió la ley de Dios, se puso la ley del hombre, estamos llenos de leyes. ¿Cuál es la solución? Pues vaya a lo sencillo, vaya a los 10 principios básicos y usted va a ser prosperado. ¿Quieren, señor? Bueno, a los 2, pero es que es un resumen de los 10, por eso, si yo quiero saber, pero para que usted sepa eso tiene que ir a la tabla, para que sepa cuáles son. Eso es, ahí va a quedar documentado. ¿Y cuáles son los 10? Ah, muy bien, los tiene que saber. Los tiene que saber para que sepa. Bueno, listo, vamos a seguir. Entonces, aquí vemos la controversia de nuevo, que hay un conflicto entre la simiente de Dios y la simiente de Satanás hasta la venida de Cristo. Y por eso es parte de lo que tenemos que entender, que si la Biblia habla de Satanás, de Lucifer, de querubín, existe como ser. Y es un opositor a la palabra de Dios. Incluso Jesús dijo, el príncipe de este mundo no tiene nada en mí. ¿Por qué? Porque él ya no había vencido el pecado, había tenido victoria sobre el pecado. Pero existe. La profecía lo dice, Apocalipsis lo menciona, el diablo, Satanás, Lucifer. Existe. Entonces no podemos espiritualizar el mal, porque el mal existe en un ser. Así como el bien existe en Dios, el mal existe en alguien que se rebeló contra Dios. Ya eso lo estuvimos estudiando esta mañana. Entonces, ¿qué es el sello de Dios? Para poder identificar la marca de la bestia, tenemos que identificar el sello de Dios. Janet, ¿alguna idea de qué es el sello de Dios? ¿Y su nombre? Nelly. Nedi. A ver, estudiosos de la Biblia. No, la Biblia dice que somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente sellador, pero no el sello. Es como si es un notario, el notario coge el sello y sella. Una cosa es el sello y otra cosa es quien pone el sello. Quien pone el sello es el Espíritu Santo. Pero ¿qué es el sello de Dios? Bueno, vamos a ir a los textos. Apocalipsis 7:1 dice, y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángeles de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplasen viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol. Eso es el oriente, ese es el Orión, ese es el trono de Dios, para que lo sepamos. Allá está el trono de Dios, en Orión. Por eso es que los egipcios tenían que ver mucho con Orión. Tarea, Edgar. Las pirámides de Egipto están ubicadas con relación a la ubicación de las estrellas del cinturón de Orión. Ellos sabían eso y querían entrar a los portales de ultratumba, pero resulta que no podían entrar porque resulta, como tú le dices, nadie ha salido de la estratosfera, ni siquiera hemos ido a la luna para que lo investiguen. Pero bueno, sigamos. ¿Señor? No, pero otro asunto. Dice, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. ¿En dónde va a ser el sello de Dios? ¿Y dónde va a ser la marca de la bestia? ¿En su mano o en su frente? O sea que hay una falsificación ya del sello de Dios a nivel de conciencia. O sea, el sello, la marca de la bestia va a ser una falsificación del sello de Dios, que también se va a poner en la frente. ¿Señor? Dice o en la mano o en la frente, pero el sello de Dios dice que va a ser ¿en dónde? En la frente, muy bien. Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de las tribus de Israel. Hoy dijimos que los 144,000, yo les dije que eran de Israel. Sí. ¿De dónde son los 144,000? ¿De dónde? Pero no es la Israel física. No, lógico. Entonces, ahí está. Yo vi el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Cuántas tribus son? 12.
Cada una son 12,000, pero no son de las tribus de Israel física. ¿Está bien? Para que aclaremos eso, César. Porque Israel dejó de existir como nación en el año 70. Y hay un Israel espiritual. Pero las tribus Pero espiritualmente, no físicas. Y le digo, esto es supuestamente Israel, pero para decirle que esto es de la... a ver, César, no quiero entrar en conflicto, pero quiero decirle, la Jerusalén celestial tiene fundamentos cuyos nombres son las 12, ¿qué? No, señor, los 12 discípulos de Cristo. Entonces, la Jerusalén celestial, que no es la Jerusalén del Medio Oriente, las bases son 12 que representan a las 12 apóstoles. O sea que es una Jerusalén cristiana basada en principios cristianos, pero con los habitantes de un Israel espiritual que tienen el sello de Dios. Y esto es al final de los tiempos. Tenemos que encontrar, el tema de los 144,000 es otro tema, ¿está bien? Solamente me voy a enfocar en el sello de Dios. Después de que entendamos el sello de Dios, ya empezamos a entender el resto de cosas, ¿está bien? Dice Apocalipsis 14:1, y miré y aquí un ¿qué? Cordero. ¿Que fue inmolado desde cuándo? Ese cordero es el mismo que fue inmolado en Apocalipsis 13:8, desde la fundación del mundo. Y miré, ¿y quién es ese cordero? Es Cristo. ¿Pero dónde está ahorita? En el santuario celestial, oficiando como sumo sacerdote nuestro. Eso lo encontramos en Hebreos. El libro de Hebreos le dice a usted la obra de Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial. Hagan su tarea. Y miré y aquí un cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. ¿Y qué está asociado con el nombre? El carácter. Entonces, el pueblo de Dios, los 144,000, tienen el sello de Dios en sus frentes. Pero Apocalipsis 14:1 me dice que lo que está escrito en la frente es que el nombre del Padre. O sea que tienen el carácter de ¿quién? ¿Por medio de quién obtuvieron el carácter del Padre? Porque Jesús representa al Padre y todo lo que haga Cristo está representando al Padre. Entonces, cuando Cristo le preguntó a Tomás, Señor, muéstranos al Padre y te creeremos. ¿Y qué le respondió Jesús? Tanto tiempo he estado con vosotros, porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea que, y entonces, si Cristo es la imagen del Padre, y Cristo tenemos todo el reflejo de lo que fue Cristo en su carácter, significa que el pueblo de Dios, el que es sellado con el sello de Dios, que tiene el nombre del carácter, que tiene que ver con lo que estaba el sumo sacerdote allá, que decía santidad a Jehová, significa que el pueblo de Dios va a ser un pueblo santo, que ha sido santificado por ¿quién? Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. ¿Cómo somos santificados nosotros? Por la palabra de Dios, y la palabra de Dios me habla de Jesús. O sea que si me están metiendo temas de otras religiones, de otros dioses, de otros que no tienen a un Hijo de Dios, que no tienen a un Jesús, están diciendo un evangelio que no es verdadero. Y con todo el amor tenemos que decirlo. Pero hay un solo camino. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través mío. Ese es uno de los textos más fundamentalistas que existen. O sea que la verdad absoluta existe a través de Cristo, a través de su palabra. Créanle a Dios, dice la palabra, creed a los profetas y seréis prosperados. Muchos profetas se han levantado, pero no todos son de Dios. Por eso tenemos que examinar a los espíritus que hay en las personas que hablan. Por eso tenemos que afirmarnos en la palabra de Dios. Entonces, el nombre tiene que ver con el carácter. Un ejemplo que me digan del nombre del carácter. Un ejemplo. Acuérdense, Jacob. Jacob significa engañador. Y después de la lucha con el ángel de Jehová, que es Cristo, el ángel de Jehová le dice, suéltame porque me voy, me tengo que ir. Y Jacob, ¿qué le dije? ¿Qué le dice? No te soltaré hasta que no me bendigas. Y le pregunta el nombre.
¿Por qué preguntas mi nombre que es admirable? Y eso lo encontramos en Isaías, que uno de los nombres de Jesús es príncipe de paz, admirable, consejero. ¿Y qué dice el ángel de Jehová, que es Cristo? ¿Qué le dice? Desde hoy no te llamarás más Jacob, que es engañador, ustedes pueden buscar la etimología, sino te vas a llamar Israel. ¿Y qué es Israel? ¿Quién ha peleado con Dios? O sea que los 144,000 pertenecen a un pueblo que ha luchado con Dios, que se ha aferrado a Jesús y que sostiene la verdad, sostiene la palabra de Dios a pesar de que se desplomen los cielos, a pesar de que se quite la tierra, van a sostener la palabra de Dios. Eso es el nombre de Dios. Pero resulta que el sello tiene unas características. Vamos a mirarlo. Éxodo 13:9, y te será como una señal sobre tu mano y como una memoria delante de tus ojos, para que la ley de Jehová está en tu boca, por cuanto con mano firme y fuerte te sacó Jehová de Egipto. Para que usted lo sepa, tarea, estudie el Salmo 119, que es el salmo más largo de la Biblia, pero tiene un tema específico. ¿Cuál es ese tema? Si lo ha leído. ¿Cuál es el tema principal del Salmo 119? No, específicamente dice estatutos, mandamientos, ordenanzas, o sea, tiene que ver con la ley de Dios. Y en ella ustedes van a describir, van a encontrar, hagan la tarea juicioso, tome el Salmo 119 y va a encontrar que la ley de Dios tiene características o caracteres de Dios, o sea que la ley de Dios es el trasunto del carácter de Dios. Por ejemplo, dice, tus mandamientos son misericordiosos, o sea que Dios es misericordioso, tus mandamientos me deleito en la ley de Jehová. O sea que tenemos que deleitarnos ¿en quién? En Dios, en la palabra de Dios. ¿Quieren ser prosperados? ¿Quién quiere ser prosperado? Lea Salmo 1, del 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en camino de pecadores se ha sentado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, mas en la ley de Jehová está su delicia. ¿En qué? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que a su tiempo da su fruto y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quiere ser prosperado? Medite en la ley de Dios de día y de noche, no en la ley humana, sino en la ley de Dios. Y sostendrá el peso de toda la tierra en el tiempo en que se avecina, porque vienen tiempos de dificultad. Y estamos ya en ese tiempo, estamos en el fin del tiempo. Y usted debe saber esto porque viene la prueba. Isaías 8:16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué hay que sellar? ¿Qué hay que atar? ¿Entre quiénes? Entre los discípulos de Dios. O sea, el que no quiera recibir el sello, pues no va a ser sellado. ¿Por qué? Porque es una decisión personal. Yo tengo que buscar agradarle a Dios por amor, no por imposición. Tengo que agradar a Dios guardando los mandamientos por amor, no porque yo sea salvo por los mandamientos, sino porque yo ya soy salvo por Cristo que murió en la cruz por mis pecados. Yo ahora ya busco una opción de agradar a Dios por amor. Isaías, anoten también por favor, ese texto no está, Isaías 8:20, para que usted pueda reconocer a un verdadero profeta o a una verdadera persona. Dice, a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. O sea, si una persona le dice a usted que los mandamientos no son válidos, no le ha amanecido. ¿Y quién es el amanecer del cristiano? Cristo, que es la luz. Entonces, si no ha entendido que la ley de Dios tiene que estar dentro de su predicación, predicar la palabra de Dios, predicar la ley de Dios, predicar el testimonio de Jesucristo, pues no le ha amanecido. ¿Por qué? Porque Cristo vino a validar la ley de Dios. Dijo, oísteis que se os dijo, no matarás, pero yo os digo, todo aquel que odie en su corazón, ya mató. O sea que amplió la ley, no la eliminó, dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Entonces, el conflicto no es con la ley, no se ponga problema con la ley, porque la ley es como el semáforo, acuérdense. Yo no me pongo a pelear con el semáforo. El problema está en ¿dónde? En quien interpreta la ley. Yo no me pongo a pelear con un semáforo.
Yo no tengo que pelear con la ley de Dios. La ley de Dios está inmutable. Salmo 119 lo dice, es eterna y para siempre. Vamos a disfrutar de eso, pero ¿desde cuándo? El cielo comienza aquí, guardando la ley de Dios. ¿Para qué? Para tener herencia en la vida futura, en la vida eterna que se nos promete. Ezequiel 20:12. Y les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Ezequiel 20:20, y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová, que vuestro Dios. Vimos, santidad a Jehová, el nombre de Dios, pero estos textos me ayudan a especificar que el sello de Dios tiene que ver con el sábado. ¿Establecido desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Génesis 2:1 me habla del sábado allá. Esta mañana estuvimos estudiando, Jesús guarda el sábado en la creación porque Él es el verbo de Dios y también descansa en la tumba, en la obra de la redención. ¿Por qué lo guardó? Porque era lo que le agradaba a Dios. Igual que nosotros, yo soy salvo por Cristo, no voy a entrar en el detalle, vamos a seguir. Entonces, el cuarto mandamiento tiene las características de un sello. Ya vimos que tiene que ver con el sábado. Ahora vamos a ir al mandamiento y vamos a encontrar ciertas cosas que no son visibles. Tenemos que, ¿qué, Edgar? Escarbar, tenemos que profundizar. Dice, acuérdate el sábado para santificarlo, porque es el séptimo día, ¿es de quién? ¿De los judíos? Dice, el séptimo día es el sábado ¿de quién? ¿De los judíos? ¿De quién es? ¿De quién es? Léanlo por favor. No le pertenece a usted, no le pertenece a ninguna iglesia, es de Dios. Él es el que estableció la autoridad para decir, el séptimo día es el día de descanso. Y yo con mi obediencia voy a tener una cita con Él que le agrada a Él el día que Él dice, no el día que yo digo. Por ejemplo, Él es el esposo y lo compara la Biblia a su iglesia como la novia, ¿sí o no? El esposo o el novio tiene una cita con la novia, que es la iglesia. Y dice el novio, ¿sabes qué? Veámonos el día séptimo, que es el día que yo escogí para la cita. Y la novia dice, ¿sabe qué? No quiero el séptimo día, sino quiero ¿cuál? ¿El primero? ¿O el viernes? 1.600 millones de musulmanes guardando el viernes. 2.000 millones de cristianos guardando el domingo. ¿Pero por qué? ¿Se han hecho la pregunta? Empiecen a preguntarse eso. Si la palabra de Dios no encuentra usted el domingo en la Biblia y todo está asociado con el sábado y tiene que ver con el sello de Dios, deme el texto, por eso, pero el día después del sábado, ¿cuál es? El primer día, y ese día recoge las ofrendas, que es donde se puede negociar. Los hebreos no tocaban el dinero el sábado. Lea, Joriño, el texto que tiene que ver con que Pablo se queda con ellos hasta la medianoche, y el primer día de la semana, acuérdese que el horario comienza del atardecer al atardecer. Desde el atardecer al atardecer, él se quedó hasta que comenzó el primer día y hasta la medianoche, o sea, el sábado en la noche ya es el primer día. Él se quedó con ellos hasta la medianoche y al siguiente día recoge las ofrendas y se va. Pero fue el primer día que él se quedó y no el sábado, para que lo estudie. Entonces, un sello, cualquier sello, espérese, ya vamos a acabar. Esta información no la va a tener aquí al lado de la esquina. Espérese, ya, mire. Espere. Mire que después de esto, quién sabe si nos volvamos a ver. Ay. Bueno, entonces, un minuto para que termine aquí. El sello de Dios cualquier sello tiene 3 características. Por ejemplo, hablemos del presidente de los Estados Unidos. En el sello del presidente tiene 3 características. El título
que sería, por ejemplo, para presidente de los Estados Unidos sería presidente, ¿cierto? El nombre, Donald Trump, es el actual presidente. Y el territorio, Estados Unidos. En donde encontramos el sello de Dios en la ley. O sea, acuérdense que en la Biblia, en los escritos antiguos, se hacía una copia, como se escribía como en barro, se escribía en hebreo y en arameo, y por la parte de atrás se repetía lo mismo, pero por la parte de atrás se colocaba el sello, que dañaba lo que se había escrito, pero era igual a lo que estaba en el frente. Cada sello tiene esas características, y dentro de la Biblia, para que tenga sentido en la Biblia, debe haber un sello de Dios, dentro de los 10 mandamientos. Y eso lo encontramos en el 4º mandamiento, lo vamos a ver. ¿Cuál es el título? Dice, en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra. Entonces, ¿cuál es el título de Dios? Creador, ¿sí? Él es el creador, o sea que si es el creador, todos nosotros, incluyendo Lucifer, son criaturas, somos criaturas, tenemos que obedecerle a Dios. El nombre, ¿cuál es el nombre? Vemos aquí, Jehová Dios, Jehová, ¿cuál es el nombre? Pues Jehová Dios, Dios, o Dios Padre, como lo quiera llamar, pero ese nombre está escrito, Jehová es el nombre de Dios, no tenemos que unirlo con ninguna religión porque el nombre bíblico aparece Jehová. Aparece Dios, aparece el Padre. ¿Y el territorio? ¿En dónde gobierna Dios? Claro, dice Jehová el cielo y la tierra. En 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra. O sea que el territorio de él es ¿qué? El cielo y la tierra. Eso es el sello de Dios y está escrito en la frente del pueblo que es obediente a la ley de Dios. Esta tierra, claro, porque es... Claro. Claro, todos los universos, ustedes creen que estamos aquí aislados, estamos en cuarentena por ahora por el pecado, pero hay mundos ilimitados, hay vida en otros planetas, pero no han entrado en pecado. ¿Está bien? Muchísimas gracias. Muy amable. Hebreos 8 dice, vamos a hablar del pacto, porque se ha malinterpretado el antiguo pacto y el nuevo pacto. El pacto no ha cambiado, lo único que cambió fue la posición de en donde está escrito. Y esto es hermoso para que lo escuchemos. Hebreos 8:7 dice, porque aquel primer pacto hubiera sido sin falta si no hubiera procurado lugar para el segundo. O sea que hay 2 pactos, el primero y el segundo. Porque hallando falta en ellos, dice, y está escribiendo Hebreos, he aquí vienen días, dice el Señor, cuando estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. A ver, si la Escritura dice y está referenciando entonces a un escrito, ¿de qué parte de la Biblia? Del Antiguo, porque en ese momento Pablo está escribiendo y todo lo que escribía era con base en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento me dice, entonces... El primer pacto son los mandamientos escritos en tablas de piedra, escritos con el dedo de Dios. ¿Pero Dios se equivocó en la escritura de esos mandamientos? No, no se equivocó, ¿o sí? Dios escribió esa ley con el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que escribió la ley de Dios. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, escribiendo y entregando la ley de Dios. El Dios Padre está presente, el Verbo habla, los mandamientos los habla y el Espíritu Santo es el que los escribe. Y ahora miremos el segundo pacto, dice Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y en la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. O sea, el pacto, el problema no estaba en la ley, sino aquellos que invalidaron la ley. El pueblo de Dios fue el que se rebeló contra la ley de Dios. Y eso significa que el nuevo pacto, Edgar, no es que haya habido un error en la ley, sino que ya el nuevo pacto que va a hacer Dios, ¿dónde quiere colocar esos mandamientos?
Dice más, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas y las escribiré ¿en dónde? En sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea que el pueblo de Dios tiene la ley de Dios, ya no escrita en tablas, pero escrita esa ley misma ¿en dónde? Y el texto no lo dice, Ezequiel 36, 25, rociaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Miren el color de la desobediencia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. O sea, aquí es obra los mandamientos de Dios. El problema no es la ley de Dios, el problema es el depositario de la ley y el interpretador de la ley. Pero la ley de Dios ya está escrita, no puede cambiarse, no puede adulterarse, no puedo tocarla porque estoy tomando la atribución ¿de quién? De Dios, y eso significa que soy un anticristo. Y 2 Corintios 3 del Nuevo Testamento me dice, siendo manifiesto que sois ¿qué? Cartas de Cristo, ministradas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, que es el primer pacto, sino que en tablas de ¿qué? De carne del corazón. Este es el nuevo pacto, mandamientos escritos en las tablas de ¿qué? De la carne. La ley de Dios no es el problema, se cambió la posición. Ya Cristo quiere colocarla en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿En nuestra mente qué? Porque tiene que ser consciente, y en el corazón porque tiene que ser por amor. Simbolizando el corazón por amor, porque por ejemplo cuando Jesús, el Padre dice, me dolió en mi corazón el pueblo, la iniquidad de mi pueblo, es que le duele en la parte del sentimiento de él. Bueno, ahora ya entendimos qué es el sello de Dios. ¿Está asociado con qué mandamiento? Con el cuarto mandamiento, que tiene que ver con el sábado. Ahora, si yo les dije a ustedes que la marca de la bestia es una falsificación del sello de Dios, ¿qué representa entonces la marca de la bestia? Una falsificación a ese día que es el día de Dios. Pero dejemos que la misma bestia que identificamos como el sistema papal hable de qué es la marca. Acordémonos, vuelvo a repetir, sello de Dios, resumido, es el sábado, pero tiene que ver con la ley de Dios, y la ley de Dios tiene que ver con el carácter de Dios. Y eso tiene que estar en nuestra frente, y tiene que estar santidad a Jehová en nuestra frente. O sea, no es solamente guardar el sábado, sino es vivir la ley, es amar a Dios, es amar al prójimo, es honrar a Dios, es vivir la ley. Eso es el sello de Dios. Pero la prueba tiene que ver con el sábado. Entonces, si el sábado es el sello de Dios, ¿qué es la marca de la bestia? Vamos a verlo. 1 más 1 igual a ¿cuánto? Entonces, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué me dirían ustedes? Dice, vamos a mirar entonces, voy a decir, el sello de Dios es el sábado. Es la ley de Dios, y finalmente es el carácter de Dios, porque el trasunto del carácter de Dios es la ley de Dios. Por eso la tarea para Salmo 119. ¿Qué es la marca de la bestia? Ya identificamos que la bestia es el sistema papal con base en la interpretación histórica profética de Daniel y Apocalipsis. Dice, estos son referencias, fuentes católicas, ustedes la pueden buscar. Por supuesto que la Iglesia Católica afirma que el cambio del sábado al domingo fue su acto. O sea, ¿quién cambió el sábado al domingo? La Iglesia Católica. Y el cambio es una ¿qué? Una marca de su poder y la autoridad eclesiástica en asuntos religiosos. Aquí están las citas, por favor búsquenlas. El domingo es una institución católica, ya su pretensión de observancia solo puede defenderse sobre los principios católicos. Desde el principio hasta el final de las Escrituras no hay un solo pasaje, esto lo está hablando una fuente católica,
No hay un solo pasaje que justifique a la transferencia de la adoración pública semanal del último día de la semana al primero. Ella, refiriéndose a la Iglesia Católica, tomó el pagano domingo y lo hizo el domingo cristiano. Esto es una fuente católica. Ella tomó la Pascua pagana y la convirtió en la fiesta que celebramos durante esta temporada. El sol era un dios más importante con el paganismo. Hay en verdad algo real en el sol, por lo que es un emblema en forma de Jesús, el sol de justicia, y por lo tanto el pagano domingo, dedicado a Balder, el dios de la luz y la paz, se convirtió en el domingo cristiano consagrado a Jesús. Último párrafo, hay muchos textos, solamente les traje 3 textos de fuentes católicas, dice, 4 fuentes, perdón. La razón y el sentido común demandan la aceptación de una o de estas alternativas, o el protestantismo y la santificación del sábado, o el catolicismo y la santa observancia del domingo. Una negociación es impensable. Entonces, protestantismo va a ir a la Biblia, va a santificar el sábado, o el catolicismo y la santa observancia del domingo. Aquí es donde se va a comenzar a definir para este tiempo si queremos ser parte del pueblo de Dios o no. Y el cambio fue gradual a través de los siglos. Acordémonos lo que vimos desde la creación hasta el año 321 se guardaba el sábado como día de observancia, y que es el sello de Dios. Y resulta que Constantino en el año 31 de nuestra era comenzó a hacerle la transformación gradual hasta que llegamos nosotros hasta nuestros días, desde el año 321 hasta nuestros días, y ya nosotros creemos que estamos guardando el día de Dios, pero estamos guardando un día pagano que era el culto del sol. Y esto es la marca de la bestia, esto es lo que estamos definiendo. Definimos ya el sello de Dios, el sábado, la ley de Dios, y ahora estamos diciendo por la propia boca de este poder, de este sistema, que es la marca de la bestia. Y la marca, están diciendo, la marca nuestra es la transferencia de la santidad del sábado al domingo. ¿Cuáles son las 2 alternativas que se plantean? El protestantismo y la santificación del sábado, o el catolicismo y la santificación del domingo. No hay un punto intermedio, y eso es una decisión que ustedes deben tomar. ¿Hay puntos intermedios? No, señores. O el protestantismo y la santificación del sábado, o el catolicismo y la santa observancia del domingo, de acuerdo a una fuente católica. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Este es un artículo, enero 23 del 2020. ¿Qué es el reloj del Apocalipsis? ¿Y por qué dice que la humanidad está a 100 segundos del desaparecer? ¿Qué es lo que están hablándose? Dice, los expertos del Boletín de Científicos Atómicos afirmaron que la humanidad continúa enfrentando 2 peligros existenciales simultáneos: la guerra nuclear y el cambio climático. Acuérdense que yo les dije que iba a hablar del cambio climático. Es el peor momento desde 1953. Espéreme a que termine. Espéreme a que termine. Dice, entonces, el mundo está en pánico por ¿qué 2 temas? La guerra nuclear, ¿entre quién? Estados Unidos e Irán, ¿sí o no? Y el cambio climático. Todo el mundo tiene que ver con el cambio climático. Eso es una paranoia colectiva construida para un fin y para un propósito, pero vamos a ver cuál es el propósito y qué tiene que ver con el sello de Dios. Eso es lo que quiero compartirles, y gracias por quedarse. El fin del mundo se acerca, dicen ellos, espoleando por la amenaza, la guerra nuclear y la crisis climática, y se encuentra a 100 segundos. O sea, todo el mundo está en pánico porque dice, faltan 100 segundos para el fin del mundo. ¿En tiempo? Poquito. ¿En segundos o en tiempo? No, ya voy a acabar. Dice este artículo de enero 29 del 2020, asociado con lo que está pasando, ¿con quién? El coronavirus. Dice, la próxima pesadilla del coronavirus
coronavirus está más cerca de lo que usted cree, están diciendo, mire, los zombies, los hongos resistentes a las drogas, todo tiene que ver, dicen, en los últimos años los científicos han vinculado la mayoría de las enfermedades infecciosas emergentes a los animales, especialmente a la fauna silvestre. Gran parte de esta fauna silvestre está siendo desplazada ¿por quién? Por el cambio climático, o sea, le están echando la culpa ¿a qué? Al cambio climático, pero tienen ustedes que hacer su investigación para saber quién está detrás de ese modelo de construcción o de deconstrucción social que está queriendo alterar todo lo que el hombre piensa, pero todo asociado con el sello de Dios versus la marca de la bestia. Y eso es lo que quiero llegar a concluir. Esta es una pantalla que ustedes van a ver de un estudio que los invito a que haga, a que vean en la página que tenemos de internet. El estudio se llama Los Mercaderes de la Tierra. Parte 1 hasta la 25 que llevamos, pero para que ustedes vean esta pantalla, hay un estudio muy profundo que va a poderles explicar muy específicamente que todo lo que estamos hablando, el caos familiar, caos social, caos nacional, caos mundial, caos climático, caos económico, caos moral, caos ético, caos espiritual y caos energético, lo están achacando a una circunstancia y le van a dar una única solución. Eso es lo que ustedes tienen que buscar, por eso les digo, por favor, miren la serie. Y esa solución está ¿en qué encíclica? Laudato Si. Entonces, el cambio climático tiene que ver con la solución que le da Laudato Si al problema del cambio climático. El caos económico, ustedes van a encontrar que ustedes encuentran temas familiares, temas sociales, temas de las naciones, temas de las fronteras, temas climáticos, temas económicos, temas morales, temas éticos, temas espirituales, temas energéticos en la encíclica Laudato Si. Yo les dije, léanla por favor, les dije que la leyeran. Y específicamente para que ustedes vayan al tuétano del hueso, está en el numeral 237, les estoy haciendo un resumen de una investigación que llevo meses haciéndola y ustedes tienen que hacer la tarea por ustedes mismos. Y resulta que el numeral 237 me habla de adoración solar. Y si me habla de adoración solar, me habla de ¿qué día? Domingo. Deis Solis, adoración dominical. Eso es la tarea, y para que haya llegado yo a presentarles este grafiquito, aquí representa todas las religiones, pero está haciendo un símbolo solar, y también toda la tierra, por medio de las Naciones Unidas, están siguiendo también la agenda de la encíclica Laudato Si, a través del cambio climático, de las 17 propuestas, y todo esto tiene que ver, por eso les digo, miren la secuencia de esta serie, para que ustedes entiendan estos grafiquitos que les estoy colocando acá. Pero eso está documentado, y están hablando de Greta Thunberg y el cambio climático, y esa es la paranoia colectiva. Pero eso no es que no sea real, el tema es que ha sido inducido. Busquen por favor la información relacionada con Tesla, con sus HARP, con todo lo que él desarrolló, y eso lo están ejecutando en este tiempo para poder alterar el clima. Hay científicos, yo les compartí algunos, creo que Edgar también comentó un documento sobre eso. Se está alterando el clima. En Estados Unidos, por ejemplo, pasan una avioneta irrigando no sé qué metales, cosas, y hacen llover. Eso, y ya están, la geoingeniería existe, están modelando los huracanes, los terremotos, todo lo están manipulando, pero todo lo están achacando al tema de que se necesita una única solución. Y este poder, que es el poder que ha estado detrás de todos los cambios, de todas las conflagraciones, tiene el poder en este momento para hacer esos cambios, y es el sistema papal. Espera un momentico, Toto, un segundito. Y esto tiene que ver con domingo obligatorio, o sea, la marca de la bestia no se ha impuesto todavía, no se ha impuesto porque no es obligatorio. Yo puedo escoger el día que escoja, pero va a llegar el momento en que va a ser obligatorio. A partir de ese momento, usted tiene que coger su reloj, poner los cronómetros, porque ese es el inicio del tiempo
del fin del tiempo, cuando sea obligatorio el domingo. Y la profecía habla de Estados Unidos, que es la que va a hacer que sea a nivel mundial. Por eso les dejo el libro para que ustedes por favor lo lean y lo estudien. Eso tiene el sustento bíblico y tiene el sustento para entender cuál es el papel de Estados Unidos en este momento, cuál es el papel del papado en este momento y cuál es el papel del protestantismo que se le está metiendo a Donald Trump en la Casa Blanca para este momento. Esos son los tres poderes que es necesario tener en cuenta, pero... ¿Señor? No, en Washington. Entonces, todo esto, vamos a ir a la encíclica Laudato Si. La encíclica Laudato Si en el numeral 237, ¿qué debe estar incluido? ¿Qué diría? ¿Asociado con qué? El domingo. Y eso es lo que dice el numeral. Ustedes pueden ir a la página del Vaticano y van a encontrar la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Todo está asociado al tema del cuidado de la casa común, pero finalmente terminan haciendo una idolatría a la tierra y exaltando al sol, y finalmente lo conduce al tema del domingo. El domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Dice, como el sábado judío, resulta que el sábado no es judío. ¿De quién es el sábado? Dios dice, el sábado de Jehová tu Dios. Los judíos no estaban en la creación y ya el séptimo día está desde la creación. El domingo es el día de la resurrección. Efectivamente, el primer día de la semana es el día de la resurrección, pero en ninguna Biblia autoriza el cambio de día de adoración. Claro que sí, Jesús resucitó el domingo, está bien, pero no hizo el cambio, porque Él no vino a cambiar la ley, sino a validarla. Se trata de otra manera de obrar que forma parte de nuestra esencia. Dice, la ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo del séptimo día. Para que lo lean por tiempo, Jorito, léanlo por favor ustedes. Y habla de que el ser humano ha de descansar contemplativo, pero acuérdense que estamos la ley de Dios versus la ley humana. Dios dijo en su ley, acuérdate del sábado, pero el ser humano dice santificar las fiestas, y a eso le metió el tema del domingo. Pero el mandamiento que aparece en la tradición católica, en el catecismo, habla es de santificar las fiestas, y resulta que el que santifica es Dios, no el hombre. Dios santificó personas, lugares y el tiempo. El hombre no tiene autoridad para santificar ni el tiempo, ni las personas, ni los lugares. ¿Está bien? En la Biblia, el que santifica es Dios. Por ejemplo, santifica lugares. ¿Qué relato encontramos de que santificó lugares? Cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente, le dice, quítate el calzado porque el lugar que pisas es santo. Otro sitio, Josué, la historia de Josué. El ángel de Jehová, que es Cristo, está con la espada desenvainada y le dice, ¿qué dice mi Señor que yo haga? Le dice Josué al ángel de Jehová. Y le dice, quítate el calzado porque la tierra que pisas es santa. Santifica lugares. Santifica personas. ¿Quién santifica a las personas? Dios. Por ejemplo, dice en la congregación de los santos. Es Dios el que santifica, no el hombre, porque yo no soy digno de escudriñar el corazón de una persona para decirle sellado, santificado, salvado. Yo no puedo. Y santifica el tiempo, tiene que ver con el sábado. Eso es lo que Dios hace. Entonces usted tiene que tomar la decisión. Entonces aquí vemos todo lo que está moviendo el Papa en este momento está asociado con el cambio climático, y el cambio climático lo va a presentar él como solución la encíclica Laudato Si. Acuérdense y busquen, por ejemplo, Greta Thunberg está hablando de la generación Laudato Si. Greta Thunberg es esta chica que está moviendo a todas las naciones, habló en Davos, habló en el Foro Económico Mundial. Entonces, esto es la secuencia de ilación que ustedes deben saber. Nuestro Señor dijo, cuando suceda, crean. Aquí les estoy dando unas explicaciones que están sustentadas en la historia de lo que es este sistema y de la intención de él finalmente, pero detrás de esto está la alteración, la adulteración, la manipulación de la ley de Dios. Eso es lo que quiero que quede claro.
El tema es ley de Dios. Cuando ustedes vean que se altere la ley de Dios, específicamente y directamente con el tema de adoración, que lo impongan para solucionar los problemas, Jorge se va a dar cuenta de dónde venía esa agenda. Eso es lo que quiero que quede claro. Y por eso pues les hablaba, este es el último gran conflicto que va a haber. Esto es lo que la Biblia nos habla de la marca de la bestia. Ya nosotros identificamos la bestia, que es el sistema papal, identificamos que es la marca, que es el domingo obligatorio. Acuérdense que tiene que ser obligatorio, versus lo que dice la palabra de Dios de los sellados en las frentes, que tiene que ver con la ley de Dios escrita con el dedo de Dios, y que está en Éxodo 20 del 1 al 18 más o menos. Entonces esto es lo que les quería presentar, y por eso recordemos, así empezamos y así vamos a terminar. Cuando Dios dijo acuérdate, ¿qué debemos hacer? Acordarnos que ya había hablado de la ley de Dios, había hablado del séptimo día desde la creación. Entonces, que el Señor nos bendiga, nos acompañe. Aquí les dejo el material, ustedes pueden documentarse, pueden leer, pueden estudiar, pueden profundizar en el estudio. Aquí estoy dando unas bases para que ustedes las estudien y las investiguen. Solamente estoy compartiendo unos ciertos años de investigación que a la fecha estamos llegando justo al tiempo para que los eventos actuales se estén dando y estemos hablando de esta información. Lean ese libro para que lo estudien. Ese libro fue escrito en 1880 y algo, para que lo vean y miren la importancia que tiene en este momento.